Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora en que usted esté viendo este video. No es lo que nos gusta, con lo que nos sentimos cómodos, vernos solamente a través de las redes sociales, pero bueno, la situación nos impide juntarnos y creemos que todo lo que pasa es voluntad de Dios, así que nos sometemos como siempre a la voluntad de la autoridad máxima, nuestro Señor, y si esta es la forma en que nos podemos encontrar, bueno, bienvenido sea. El Señor conoce por qué pasa todo. Me gustaría que en esta oportunidad podamos estar leyendo el primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, y analizando de qué es lo que pasó en el principio, desde la irrupción de los seres humanos en la tierra, las primeras instrucciones para los seres humanos, ¿sí? Y poder de ahí extraer algunas lecciones de carácter permanente que podemos aprender de lo que sucedió ahí en el huerto del Edén. Génesis capítulo 1. Es importante que usted lea el pasaje en su Biblia, así que si no la tiene, haga una pausa y búsquela. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29 dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Versículo 31, termina el pasaje que vamos a leer en esta oportunidad, y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Con esto culmina el Señor su creación, ¿sí? Con la creación de los seres humanos. Génesis es la base de todas las demás enseñanzas bíblicas, porque es la presentación de Dios a la humanidad y la presentación de la humanidad por parte de Dios. En los 3 primeros capítulos nosotros encontramos muchas lecciones muy importantes que el Señor desea que aprendamos. Es un libro de historia, no es un libro de cuentos. Y las historias que cuenta Dios nos las cuenta con un propósito, porque todo lo que está en la Biblia tiene un propósito. Y Dios quiere que aprendamos de esta escena, y tiene mucho que enseñarnos esta escena. En el pasaje que hemos leído recién, en Génesis capítulo 1, 26 al 31, se describe la creación del hombre, y los humanos somos diferentes a todo lo creado, porque fuimos creados a su imagen, ¿sí? Y hay 3 cualidades que describen la manera en que nosotros nos asemejamos al Señor, nuestro Creador. En primer lugar, su personalidad, ¿sí? Nosotros tenemos en común que tenemos una personalidad, y Dios es una persona, no es algo. Dios es alguien. Los animales tienen hábitos e instintos, pero no tienen una personalidad definida, como si cada uno de los seres humanos tiene una personalidad diferente y definida, al igual que Dios, ¿sí? Coincidimos también con nuestro Creador en que nosotros tenemos el sentido de moralidad, y poseemos un conocimiento interno que nos permite diferenciar lo bueno de lo malo, ¿sí? Y por otro lado tenemos espíritu, tenemos un sentido de espiritualidad con el cual nosotros podemos relacionarnos con Dios, que es espíritu, y solamente
los seres humanos tienen esta capacidad. ¿Dios creó a todo lo que existe en este mundo? Sí, Dios creó todo lo que existe en el universo, pero la cúspide de su creación tiene que ver con los seres humanos, ya que nos ha dado su espíritu y nos dio rasgos semejantes a Él, ¿sí? Rasgos semejantes a Él. Ahora me gustaría que nos centremos por lo menos en 10 lecciones que podemos aprender de lo que sucedió ahí en el principio. En primer lugar, lo que podemos aprender es que Dios es un ser de amor, es un ser de creatividad, de belleza y de generosidad. Dios quería mantener una relación personal y cercana a nosotros, lo que más amaba de su creación, que éramos los seres humanos. Y nos hizo a cada uno de los seres humanos diferentes, con rasgos y características únicas, ¿sí? Todos somos diferentes, cada uno tiene un ADN diferente, único, diferente a todos los demás, inclusive a sus gemelos idénticos, los que lo tuvieran, ¿sí? Rasgos físicos y rasgos espirituales y rasgos que tienen que ver con el ser interior de cada persona. Y fíjense que hay que ser muy creativo. En este momento somos casi 7.000 millones de personas en este planeta Tierra y todos somos diferentes. A eso añádale 6.000 años de historia de la humanidad y va a ver cuán creativo es Dios para haber hecho a todos los seres humanos que pasaron por este planeta y todavía están diferentes unos a otros, ¿sí? Diferentes unos a otros. No hizo fotocopias en ningún sentido, ¿sí? No solamente Dios hizo cosas útiles y prácticas y funcionales, sino que Dios, cuando creó al mundo y a los seres humanos, le interesó que su creación fuera hermosa. Me sorprendió hace poco ver un estudio realizado que hablaba acerca de qué cosas le provocaban satisfacción a las personas. Y es increíble que a la mayoría de las personas le produce satisfacción la sola creación de Dios. Lo que Dios ha creado sigue siendo lo que más satisfacción produce a los seres humanos ver, ¿sí? Los seres humanos son creativos y hacen cosas hermosas, pero nadie puede igualar ni parecerse a lo que Dios ha creado. ¿No le gusta a usted disfrutar la naturaleza? Seguramente pocas cosas le gustan a usted, igual que a mí. Disfrutar es tanto como lo que Dios ha creado. Realmente todo lo que Él hizo es hermoso. Por otro lado, les dio potestad, poder, autoridad sobre todo el resto de la creación. A estos seres humanos, a los cuales le había dado rasgos de su personalidad, a los que había inspirado en ellos aliento de vida, les regaló todo. Creó todo y se los regaló todo a ellos. Dijo: sojuzgadlo. Ustedes están para enseñorearse sobre todo. Es interesante cómo hoy en día algunos ecologistas, ¿sí?, tratan de poner al hombre en el mismo lugar que las plantas o los animales. Y los seres humanos valemos tanto como un pino o como una ballena. Para Dios no. Para Dios no. Los seres humanos estamos por encima de todo lo que Él ha creado. Nos ama de manera única, diferente a todo lo demás de la creación. Segunda lección. Dios desea que seamos productivos en nuestra labor. Algunos tienen la idea de que Dios puso a Adán y Eva en el paraíso para que pusieran los brazos atrás de su nuca, se acostaran y simplemente no hicieran nada todo el día, y que su disfrute estaba en no tener que trabajar ni hacer nada. Pero no es lo que dice la Biblia. En Génesis capítulo 2 versículo 15 habla de que Dios le había dado la responsabilidad de cultivar y cuidar del huerto del Edén. No solamente eran recolectores, ellos tenían una labor dentro del huerto, ¿sí? Y parte de la idea original, inclusive antes de la caída del hombre, era que los hombres seamos productivos y dediquemos
buena parte de nuestro día, no solamente al ocio o al descanso, sino también a ser productivos y a trabajar. Fíjense que también Dios dijo en un momento, dice, no es bueno que el hombre esté solo, en el versículo 18 del capítulo 2, y creó a Eva. Ahora, juntos, ellos dos como pareja debían cumplir aquello que se les había encomendado, ¿sí? Le daré ayuda idónea, ayudar para lo que tenía que hacer. No era compañía idónea, era ayuda idónea. Adán tenía que hacer algo, Eva tenía que ayudarlo a Adán a hacer lo que tenía que hacer. La idea de Dios era que los hombres trabajaran y sean productivos. Y el ocio, repito, yo considero que el ocio es bueno. Y Dios también considera que el ocio es bueno y el descanso también es bueno. Pero las tres cosas es ocio, descanso y trabajo. Las tres cosas son importantes dentro del plan de Dios para los seres humanos. El plan de Dios siempre fue que nos mantuviéramos ocupados y productivos. Ahora, si usted no le dedica nada de tiempo a la productividad, o sea, a trabajar dentro o fuera del hogar, usted está mal. Usted está fuera de los planes de Dios. Quizás usted puede decir, bueno, pero yo no consigo trabajo. Está bien. Ahora, pero siempre hay algo para hacer. ¿No hay cosas para hacer en su casa? Algunos hombres dicen, bueno, las cosas de la casa son tareas de la mujer. No hay tareas de hombres y mujeres. En la casa hay siempre cosas para hacer. Siempre hay lugar y momentos para ser productivo, ¿sí? Por más que usted no tenga trabajo, por más que la cuarentena a usted le impida trabajar, busque la manera de ser productivo. Siempre trabajando y dedicándole, yo le diría, por lo menos un tercio, ¿sí?, de su tiempo al trabajo, ¿sí? Que la verdad esto coincide con lo que las organizaciones de los trabajadores han planteado, ¿sí? 8 horas para descanso, 8 horas para ocio, 8 horas para trabajo. Trabajo, ocio, descanso. 8 horas, un tercio, me parece algo que está dentro de lo que Dios había planeado. Repito, la idea de Dios es que siempre nos mantuviéramos ocupados y productivos, ¿sí? La ociosidad y la holgazanería fueron inventos de los seres humanos rebeldes y es parte de la corrupción de la humanidad, la vagancia. Tercera lección es que Dios es protector. ¿En qué sentido? El huerto del Edén estaba lleno de árboles frutales, de los cuales podían comer de todos, pero también había un árbol específico en el huerto, que era el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, del cual no debían comer. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y está claro qué producía ese árbol, porque su nombre indicaba las propiedades. Les iba a dar el conocimiento para saber la diferencia entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿por qué Dios puso este árbol? Porque Dios le tenía que dar la oportunidad de escoger amarle y obedecerle por voluntad propia. Dios no creó robots obedientes, y este árbol prohibido le daba la oportunidad al hombre de elegir a Dios, ¿sí?, y elegir cumplir su voluntad por sobre la suya. Pero también, como Dios bueno, no un Dios tramposo que les tendió una trampa a Adán y Eva, no, les advirtió, ¿sí?, y fue severo en la advertencia acerca de las consecuencias desastrosas que iba a traer la desobediencia. El versículo 17, en el capítulo 2 dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿sí? Y tanto ahí, en el huerto del Edén, como ahora, hay una característica que tiene que ver con todo lo que Dios prohíbe. Dios prohíbe todo aquello que nos hace daño, ¿sí? Dios prohíbe todo aquello que nos hace daño. Y lo que Dios prohíbe no lo prohíbe simplemente porque está mal. Lo prohíbe porque nos hace mal. Y esta prohibición tenía
algo importante acerca de lo que Dios pretendía para nosotros, que nos mantuviéramos en la inocencia. Este conocimiento acerca de lo bueno y lo malo solamente acarrearía dolor y destrucción sobre los seres humanos. Desde la introducción de esa característica en Adán y Eva hasta nuestros días. En cuarto lugar, aprendemos que Dios siempre dice la verdad. Y si Dios promete algo, lo cumple. Y si nos advierte acerca de consecuencias y castigos, seguramente va a haber consecuencias y castigos. Siempre. ¿Sí? Si Dios dice, los que pecan mueren, hay castigo para aquellos que deciden desobedecerme, sepamos que el castigo, o más tarde o más temprano, siempre va a llegar. Y le había advertido a Adán que esa desobediencia lo llevaría a la muerte, y cumplió. Y cuando salieron del Edén, ya no tuvieron acceso al árbol de la vida, que es lo que los mantenía con vida. Ese árbol de la vida lo vemos que aparece de nuevo allá en el cielo. Ya no estaba aquí en la tierra, está en el cielo. Si no me equivoco, en Apocalipsis capítulo 22 usted puede ver que este árbol de la vida, que es sacado en el capítulo 3 de Génesis, aparece recién entonces en el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis 22. En quinto lugar, quinta enseñanza que aprendemos de lo que pasó en el huerto del Edén, es que no podemos escondernos de Dios. Después de que Adán y Eva pecaron, trataron de esconderse de Dios, pobres inocentes. Se escondieron ahí entre los árboles, cuando escucharon la voz de Dios. Eso es lo que dice el versículo 8 del capítulo 3 de Génesis. Sin embargo, nadie puede esconderse de Dios, porque Él está presente en todo lugar, y nada se oculta a su vista. Y a veces nosotros cometemos la misma equivocación, pensando que nos vamos a librar del castigo si no somos descubiertos por nuestros pares, por nuestros prójimos, por nuestros semejantes humanos. Y entonces creemos que nos salimos con la nuestra, hacer algo que sabemos que está mal, porque la conciencia de la definición de lo bueno y lo malo la adquirimos solamente con ser humanos, y sabemos que cuando estamos haciendo algo malo, está mal. Y creemos que si nadie, hablo de los seres humanos, nos ve, entonces estamos dentro de lo que es la impunidad. Dios ve todo. Los seres humanos no, pero Dios sí, ¿sí? Dios ve y sabe todo lo que pasa. Ahora, por otro lado, ¿qué beneficio hay en alejarse y esconderse de Dios? Nadie nos ama tanto como Él, y nadie busca tanto el bien para nosotros como Dios. Aun cuando dentro de su soberanía y de su bondad, Él creyera que lo mejor para nosotros sería castigarnos o disciplinarnos. En sexto lugar, la lección es que el pecado siempre acarrea dolor y decepción. Y el diablo le dijo a Eva que al comer del fruto prohibido iba a ser semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Y fue una verdad a medias o una mentira a medias, porque no fueron semejantes a Dios en todo lo que Dios representa, pero solamente fueron semejantes a Dios en este conocimiento de la diferencia del bien y el mal. Y esto no le trajo nada bueno a los hombres. Ojalá siempre nos hubiéramos quedado en esta etapa de inocencia, que a veces nosotros lo podemos representar cuando vemos un bebé, que un bebé todavía no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, y se cuelga del mantel donde estaba ya la comida lista y servida, y voltea todo. No se lo puede culpar, él no entiende la diferencia entre lo bueno y lo malo. Esa etapa de inocencia la tenían Adán y Eva. No sabían la diferencia
entre lo bueno y lo malo. La adquisición de este conocimiento solamente complicó las cosas desde ahí y para siempre para los seres humanos, porque conociendo la diferencia entre lo bueno y lo malo, ahora cada vez que nosotros hacemos algo malo, Dios nos castiga, porque entendiendo la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, si nosotros voluntariamente hacemos algo que está mal, merecemos el castigo, porque sabíamos que estaba mal, ¿sí? Muy pronto Adán y Eva descubrieron que no habían obtenido nada bueno, ¿sí? Sino solamente dolor y muerte para siempre. Y Dios siempre nos advierte acerca del pecado, no solo porque está mal, sino porque nos hace mal, Y esa es la característica del pecado en el hombre, ¿sí? No solamente está mal, porque Dios lo dice, está mal porque nos hace mal. En séptimo lugar, la lección que podemos aprender de lo que pasó ahí es que el remordimiento no evita las consecuencias del pecado. Porque inmediatamente después de haber desobedecido al Señor, Adán y Eva se lamentaron por la mala decisión que habían tomado. Primero sintieron vergüenza y tratando de cubrir sus cuerpos con hojas de higuera. Todavía no existían los shoppings, entonces las higueras le proporcionaron su primera vestimenta, pero eso no arregló el problema. La vergüenza y el remordimiento no solucionó las consecuencias del pecado. El remordimiento, por ejemplo, llevó a Judas a suicidarse, pero eso no le permitió redimirse de su falta, ¿sí? El remordimiento, la culpa, la vergüenza son una parte importante que quizás nos pueda llevar al arrepentimiento, pero aún el arrepentimiento no nos libra definitivamente de todas las consecuencias que puede traer el pecado que nosotros hemos cometido. Por otro lado, octavo lugar, la pena de nuestro pecado no puede evitarse culpando a alguien más. Algo inherente a todos los seres humanos es que siempre apuntamos a otro, y nuestra mejor defensa suele ser simplemente imputar a los demás o compararnos con otros, y entonces en la maldad de los demás creemos nosotros, nuestra oportunidad de salir bien parados de todas las circunstancias. Pero esto no es así. Fíjense que cuando Dios confronta a Adán, ¿qué hace Adán? Culpa a Eva. Un poco lo culpa a él, porque dice: la mujer que vos me diste. No solo es ella, sino que vos también tenés alguna culpa porque vos me la diste. Cuando lo confronta a Eva, Eva culpa a la serpiente. ¿De qué sirvió? De nada. Usted sepa que usted es responsable de cada uno de sus actos. Y todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y algunas personas creen que están bien porque se comparan con otros que están peor. Y yo me imagino que en el juicio final muchas personas van a señalar a otros peores que ellos. Pero eso evidentemente, ante los ojos de Dios, no evita que nosotros nos tengamos que hacer cargo de nuestras propias culpas. Porque cada uno de los pecados que nosotros cometemos, los cometemos voluntariamente y a sabiendas de que lo que estamos haciendo está mal, ¿sí? Lo que pasó ahí, esto de culpar al otro y culpar al otro, sin importar lo que otros hagan, el Señor nos hace responsable por cada uno de nuestros pecados, ¿sí? Penúltimo lugar, el pecado no solamente afecta a las personas que cometen los pecados. A veces nosotros creemos que los demás, los errores de los demás son delitos. Los nuestros son equivocaciones, errores, y minimizamos siempre lo nuestro. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero al fin y al cabo, ¿a quién afecta? Todo lo malo que nosotros hacemos siempre afecta
a los demás. Hace poco confronté a una amiga mía en cuanto a un problema que tiene ella con el cigarrillo. Y le dije, bueno, pero ¿a quién afecto? Y yo le pregunté, ¿por qué fumas vos? Y la verdad, mi papá, mi mamá siempre fumaron. Le digo, sabés lo que les espera a tus hijos, ¿sí? A veces nosotros creemos que lo que nosotros hacemos queda en nosotros y no va a afectar a nadie. Siempre afecta a los demás. Fíjense que las consecuencias que recibió Adán y Eva por su pecado, las terminaron recibiendo sus hijos, ¿sí? Sus hijos los recibieron a esta consecuencia porque ellos no fueron criados dentro de este paraíso, ¿sí? Habían sido expulsados. Desde ahí en adelante, su descendencia y todos los seres humanos hemos sido privados de la posibilidad de este paraíso perfecto que Dios había preparado para el hombre en su origen. Y toda la humanidad ha sufrido como resultado de la desobediencia. Tenemos que saber y aceptar que nuestros pecados siempre van a afectar a nuestra familia, amigos, hermanos en Cristo. Nuestras malas decisiones van a alcanzar a nuestra familia en primer lugar y seguramente van a afectar a toda nuestra área de influencia. Así que ojo con la mirada egoísta que muchos tienen diciendo, al fin y al cabo me perjudico a mí mismo. No, el pecado acarrea consecuencias sobre mí, sí, siempre, porque el pecado siempre trae consecuencias, pero a veces los pecados, ¿sí?, terminan afectando mucho más de lo que queremos o de lo que creemos a nuestros seres queridos. Nuestras faltas traen consecuencias inesperadas en nuestros seres queridos, ¿sí? ¿Cuánto ha tenido que cargar usted por los errores de sus padres, de sus hermanos? ¿Cuánto van a acarrear sus hijos, ¿sí?, y su familia por los errores que usted minimiza? Al fin y al cabo me afectan a mí solamente. Por ejemplo, no puedo controlar mi temperamento. Que usted no pueda controlar su temperamento definitivamente va a afectar a sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos también lo más probable es que tengan ese problema que usted minimiza. A veces me enojo más de lo... No, usted no tiene por qué darse esa libertad sabiendo que eso puede afectar definitivamente la vida de sus hijos. Y a veces las peleas dentro del matrimonio, al fin y al cabo, pelea entre dos. Lo más probable es que esto lo terminen llevando sus hijos a sus propios hogares, matrimonios, familias. Por último, y la enseñanza que más me gusta de este pasaje, Dios nunca deja de amarnos. Dios nunca deja de amarnos. Adán y Eva sintieron el resultado de su pecado inmediatamente, porque inmediatamente fueron confrontados y su castigo fue salir del huerto del Edén. Conocemos, Adán iba a tener que ganar el pan con el sudor de su frente, Eva iba a tener que, y todos los descendientes de Adán y Eva, por supuesto, Eva iba a dar a luz con dolor a sus hijos. Pero fíjense que el castigo para Adán y Eva fue un castigo que no le impidió a Adán seguir viviendo y seguir relacionándose con Dios. No de la misma manera, no en las mismas circunstancias, pero Dios permitió que Adán viviera por más de 900 años. Y eso nos habla de un Dios de amor y de misericordia, que quiere relacionarse con los seres humanos porque los ama, porque los adora. El diablo odia a la humanidad porque sabe que lo que más ama a Dios de toda su creación son los seres humanos. Dios no odiaba a Adán y Eva por haber caído. Nunca dejó de amarlos, como nunca deja de amarnos a nosotros. Seguramente usted, como yo, se ha equivocado muchas veces ha desobedecido abierta y directamente a la voz de Dios
y seguramente ha recibido la disciplina de Dios, porque los padres que aman a sus hijos los castigan. Ahora, dentro de la disciplina y el castigo de Dios, siempre podemos ver un Dios que está amándonos, tratando de corregirnos, porque está siempre buscando lo mejor para nosotros. No los odiaba, no dejó de amarlos. A nosotros tampoco. Podemos aceptar con dolor las consecuencias de nuestras malas elecciones. Pero detrás de esto no está un Dios vengativo que quiere arruinarnos la vida. Está un Dios que nos ama, que quiere que nos acerquemos a Él lo máximo que podamos. Y siempre nos está esperando. Y siempre está esperando relacionarse con nosotros tan íntimamente como nosotros lo decidamos, ¿sí? Dios es el autor de la famosa frase: acérquense a mí, ¿sí? Acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Lo dice por medio del profeta Isaías. Acercaos a Dios y Dios se acercará a ustedes. Dios va a estar tan cerca de nosotros como nosotros lo decidamos. No hay nada ni nadie que pueda alejarnos del amor de Dios. ¿Les suena parecido? Romanos capítulo 8, versículo 39. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera los pecados que conocemos. Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. Evidentemente nuestros pecados tienden a alejarnos de Dios. Tratemos de lidiar con nuestros pecados para que nuestros pecados no nos separen de Dios. Pero detrás siempre está Dios esperándonos. Dios, fíjese que tuvo una misericordia muy especial con los seres humanos. No fueron los primeros seres inteligentes que Dios había creado. Dios había creado ángeles antes que a los seres humanos. Cuando los ángeles cayeron, no hubo misión de rescate para esos seres. Pero para nosotros sí. Y en la caída del hombre, ya vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera profecía acerca del plan que Dios había concebido desde antes de la fundación del mundo para rescatar a este sector de su creación al cual amaba con todo su corazón. Y el plan de rescate implicaba manifestar de manera real y para siempre qué estaba dispuesto a hacer Dios para salvar a esta creación que tanto amaba, que éramos los seres humanos. Y vemos que Dios manifiesta su amor para con nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores y merecedores de todas las consecuencias del pecado, Cristo murió por nosotros, su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que muriera por nosotros, para permitirnos vivir eternamente con Él para siempre. Dios quiere que usted se deshaga de sus pecados y de su condena de muerte. ¿No está interesado usted en recibir el perdón que Dios le ofrece y la salvación que Él le ofrece? Si usted todavía no está seguro acerca de lo que Dios puede ofrecerle en cuanto a la posibilidad de ser el Señor de su vida y el Salvador de su vida, acércase a algún hermano de la iglesia, a alguien que usted conozca, inclusive por los teléfonos que aparecen ahí en las redes sociales. Conéctese con nosotros. Nos encantaría hablar de este tema, nos encanta hablar de lo que Dios puede hacer por las personas, ¿sí? Porque la salvación está al alcance de su mano, ¿sí? Simplemente recibir la salvación que Él generosamente viene ofreciendo desde 2000 años para acá. Por medio de su Hijo Jesucristo, Él nos ofrece salvación gratuita, eterna. Ojalá que el Señor nos siga acompañando. Como dijimos al principio, no es la situación ideal que nos gustaría para que nos encontremos. Es lo que podemos hacer y damos gracias al Señor por proveernos este medio. Que Dios los siga bendiciendo a usted
y a toda su familia.